Muy buenas tardes a todos. Hoy tenemos de nuevo al catedrático emérito de Medicina Preventiva y Salud Pública y el decano de la Facultad de Medicina de Santiago de Compostela, don Juan Gestal. Muy buenas tardes. Hola Pablo, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de una epidemia que ha surgido en varias partes de Europa. En primer lugar, hablamos de Rumanía. Han subido, y mucho, los casos de sarampión. ¿Cómo está la pandemia? Porque también en las Islas Británicas hay otro foco importante. ¿Cómo está ahora mismo esa epidemia? Bueno, en Rumanía han declarado a nivel nacional las autoridades sanitarias el estado epidémico del sarampión. Llevan 2.805 casos registrados y 4 defunciones, 3 bebés y un adulto a lo largo de 2023. Una cifra realmente muy elevada. Máxime que durante la pandemia, por el confinamiento, disminuyeron mucho los casos de sarampión. Pero ahora, a partir de 2023, como decías, no solo Rumanía, sino ahora también, ahora en enero, tenemos un poco la alerta británica, ¿no? Ese aumento de casos, sobre todo en el centro de Inglaterra, en West Midlands, que bueno, en los últimos, la última información que tengo hace referencia a la situación a 11 de enero de este año, y habla de ya 216 casos confirmados y 103 casos probables, unas cifras realmente muy elevadas. Bueno, ahora el sarampión no es una enfermedad que la gente tenga como muy peligrosa, pero hay que decir que hasta 1963, cuando se empieza con la vacunación, el sarampión provocó en el mundo más de 2,5 millones de muertes. Y ahora se está dando un nivel de infección que desde la vacuna no se había dado. Es decir, hace más de 60 años que no se daba esto. Bueno, vamos a ver, mira, por ejemplo, has hablado de lo que pasa a nivel mundial. Pues los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud habla de 9 millones de casos en el mundo de sarampión y 136.000 defunciones de esta enfermedad. Aquí le hemos perdido un poco el miedo a las enfermedades, porque las enfermedades de la infancia han disminuido mucho gracias a las vacunas. Y entonces, pues mucha gente cree que, bueno, ahora ya no son un problema y ya no hay que vacunarse. El sarampión, la vacuna del sarampión es muy efectiva. Es del 95% más efectiva. Y va a generar anticuerpos prácticamente en el 100% de las personas. Hay un pequeño porcentaje de personas que reciben la primera dosis, vamos a hablar de un 5%, que estos pues no respondan y no generen anticuerpos. Por eso es necesario administrar después una segunda dosis. Y con esta segunda dosis ya se va a conseguir, esos que no habían seroconvertido van a seroconvertir y se va a conseguir prácticamente la protección. Esas 2 dosis y con un porcentaje de cobertura vacunal de la población superior al 95% son necesarias para decir que estamos seguros, que tenemos una barrera protectora segura en la comunidad. Y de facto, como iremos viendo a lo largo de la conversación seguramente, pues esto no se está produciendo. En Rumanía, el porcentaje de niños vacunados con la segunda dosis es del 62%. Y con la primera del 71. O sea que estamos hablando de una situación, bueno, pésima, ¿no? Porque de ahí hasta el 95% aún queda un trecho muy largo que caminar. Los expertos señalan que el hecho de la pobreza extrema en la que vive parte de la población, de la desinformación y de algunos grupos antivacunas han llevado a esta situación. Exacto.
Eso es la clave, falta de recursos para aplicar a las vacunaciones, falta de educación también de la población para que haya gente que les crea a esos antivacunas y que no se vacunen. Una persona, un niño no vacunado que llega a una comunidad en la que pueda estar circulando el virus, tiene un riesgo muy elevado de infectarse y además hay un riesgo muy elevado de que se produzcan brotes. Tenemos, por ejemplo, hablamos antes de Rumanía, hablamos del Reino Unido, pero Francia, en este último año, en septiembre, un brote y llevamos ya en Francia unos 64 casos y 2 hospitalizaciones. En Alemania ha habido 57 casos. Bueno, con anterioridad al COVID hubo también unos brotes importantes en Francia, en Italia, en Alemania, como consecuencia de los grupos antivacunas, ¿no? De dejar a niños sin vacunar, que es una gravísima responsabilidad, o no completar el calendario vacunal. Recuerdo, el calendario vacunal del sarampión, aquí en España, vacunamos a los niños después de que cumplen el año y luego le ponemos la segunda dosis a los 3-4 años. Con eso conseguimos tenerlos en un perfecto estado de cobertura vacunal frente al sarampión. Para explicar a la gente cómo se propaga el virus. Bueno, se propaga por aerosoles. Bueno, aquí se decían gotitas, pero no gotitas solo, aerosoles. Vamos a ver, el sarampión comienza tras una incubación de 10, 12, 14 días, comienza con un cuadro catarral. Es un cuadro catarral en el que hay estornudos, en el que hay tos y en el que sube la fiebre muchísimo, llegando a 41 grados, o sea, una subida importante de la fiebre que puede tener otras consecuencias. Y durante este tiempo, estos primeros tiempos en los que todavía no está diagnosticado el sarampión o puede no estar diagnosticado el sarampión, es cuando es más contagioso. Después viene una fase que hay ya el exantema, la erupción característica que empieza por la cara y luego se extiende al tronco, y también cuando empieza la erupción, durante unos 4 o 5 días, también continúa siendo esa persona contagiosa. Y el contagio es por los aerosoles y las gotitas que generamos con la tos y con los estornudos. Es muy contagioso, el sarampión es de lo más contagioso que hay. Bueno, ahora cuando tuvimos la variante COVID, la variante Omicron del COVID, del SARS-CoV-2, se decía que era pues, tan transmisible como el virus más transmisible. El virus más transmisible es el virus del sarampión. En Inglaterra se están dando las infecciones más altas desde que se puso la vacuna en 1963. Algún experto hablaba de que algún periodo de vacunación coincidió con el confinamiento y eso podía haber dejado a muchos niños sin vacunar y por ahí se podía entender alguno de los casos que hay. Sí, durante la epidemia de COVID, la pandemia de COVID-19 y sobre el periodo de confinamiento, efectivamente, es posible que se hayan perdido muchas oportunidades de vacunación en el caso de muchos niños, ¿no? Eso está detrás, sin duda, de este aumento que se está produciendo de casos, al lado de lo de siempre, ¿no? Esos padres que consideran que no tienen que vacunar a sus hijos porque no creen en las vacunas o que piensan que les va a provocar efectos secundarios que no produce. Es una vacuna muy segura y con una eficacia protectora muy elevada. En cambio, la enfermedad, el virus, es muy transmisible. Prácticamente si no tienes inmunidad frente al virus del sarampión porque hayas pasado la enfermedad o porque te hayas vacunado,
pues si te expones, seguro que te vas a infectar. De un 95 a un 100% de los expuestos acaban desarrollando, que no tengan inmunidad, por supuesto, acaban desarrollando la enfermedad. Bueno, según la OMS, decías tú antes, la OMS recomienda un mínimo de un 95% de vacunación. Sin embargo, Inglaterra nunca ha estado en esos niveles. Desde el año 2014, que tenía un 88%, más de un 88%, ha ido reduciéndose. Incluso antes del 2014, en el 2010-2011, la tasa de vacunación no llegaba ni al 85%. Llama la atención porque Inglaterra es una de las potencias económicas europeas. No podemos hablar de Inglaterra como Rumanía. Sí, por supuesto, por supuesto. Tienes toda la razón. Y es que lo que se ha producido del COVID para aquí es una disminución de las coberturas, quizá por esa cansancio en relación a las vacunas que puede haber producido tanta la necesidad de tantas dosis de refuerzo frente al SARS-CoV-2, como también por esa pérdida de oportunidades de vacunación. Los datos que tenemos de coberturas vacunales no son muy recientes, ¿no? Se refieren al 2021. Y en el 2021 las coberturas medias vacunales dentro de la Unión Europea para la segunda dosis andaban en el 89,7%. Y para la primera dosis el 93%. En ambos casos por debajo del 95%, que es el que se considera una situación óptima. Diríamos que estamos en Europa, y luego ya comentamos si acaso también en España, estamos en una situación subóptima en cuanto a la vacunación frente al sarampión. Pero esto no pudo pillar a nadie por sorpresa, porque la OMS ya alertó de esto en noviembre, Sí, de de esto. que estaba habiendo un aumento de casos a nivel mundial. Sí, no, por falta de avisos y por falta de que se esté diciendo que hay que vacunarse, pues no va a ser, ¿no? La situación, por ejemplo, si miramos nuestro país, ¿no? Como es la situación en España, en donde pues tenemos también una situación económica pues buena y tenemos pues una cultura sanitaria muy buena y un sistema sanitario muy bueno. Bueno, pues las coberturas vacunales en 2021 cayeron con respecto a las de 2020. Fue en lo que era la primera dosis, cayó un punto, pero todavía estamos en 95,38% para el conjunto del Estado, todavía estamos por encima de ese 95%. En el caso de la segunda dosis, la caída ya fue mayor, 2,5 puntos. Y aquí no estamos en ese 95%, estamos en el 91,22%. O sea, que tenemos también que hacer un esfuerzo importante en nuestro país. Y dentro de nuestro país hay unas diferencias importantes entre unas comunidades autónomas y otras. Algunas, pues, como el País Vasco, como Baleares o como Cataluña y también la ciudad autónoma de Melilla están en una situación realmente muy preocupante en cuanto a sus coberturas vacunales con respecto a la primera dosis. Con respecto a la primera dosis, por decir, Galicia, como estamos nosotros aquí en Galicia, bueno, estamos por encima de ese 95%, con otras muchas comunidades que están por encima de ese 95%. Después, en cuanto a la segunda dosis, ya la situación es más deficiente, ¿no? El 91,2%, bueno, en Galicia estamos en el 93,5%. No somos como esas comunidades que están por encima del 95%, pero tampoco estamos, digamos, cerca de alcanzar ese 95%, pero hay que seguir haciendo esfuerzos de vacunación y buscar sobre todo
a aquellas personas, aquellos niños pequeños que pueden, bebés de 1 año, que puedan, y los niños de 2, de 3, 4 años, para que se vacunen, y también una atención importante a la población inmigrante, que también ver sus calendarios vacunales y actualizarlos de acuerdo a la situación en nuestro país, porque eso va a ser una mejora para todos. Bueno, en cuanto a la población inmigrante, los niños que vienen de países muy pobres y pueden tener un déficit de vacunación, lo que puede generar un foco. Hay peligro en ese tipo de situaciones. Lo primero que se hace con los niños inmigrantes, la primera actuación sanitaria es mirar cuál es su situación vacunal y completar su calendario vacunal de acuerdo con su edad, aplicando los criterios que tenemos aquí en nuestro país. Esta es la medida que se aplica. Eso supone una protección para ellos y supone también una protección para nosotros. Hay un informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos que alertó en el año 2022 de un aumento del 18% de los casos y de un aumento de la mortalidad del 43% a nivel mundial. A nivel mundial tenemos todavía países, muchos países africanos, y bueno, y tenemos también Brasil, en donde la situación de la protección frente al sarampión y el número de casos es todavía pues muy importante. En esos países hay que hacer, y se está haciendo con ayuda internacional, un esfuerzo importante para conseguir subir, aumentar las coberturas vacunales. Tengo yo aquí los datos. La tasa mundial de vacunaciones con primera dosis es del 83% y con la segunda dosis del 74%. Los últimos datos que ha facilitado la Organización Mundial de la Salud nos dice que 33 millones de niños omitieron una dosis vacunal frente al sarampión. 22 millones la primera dosis y 11 millones la segunda dosis. Y por último, una vez repasado el caso del sarampión, hoy mismo, noticia de hoy mismo, hoy por la tarde, hay un brote de tosferina en Guadalajara que afecta a más de 100 niños. ¿Qué es la tosferina? ¿Qué características tiene la tosferina y qué grado de infección puede tener? Eso también se asocia con una falta de inmunidad de esas personas que se han afectado, ya porque no han recibido transferencias de anticuerpos por su madre, porque ya, digamos, si no han recibido una dosis de refuerzo frente a la tosferina durante el embarazo, pues no van a tener esa inmunidad, porque seguramente les quede muy lejos si han padecido o no la tosferina. Y bueno, hoy la mayoría de las madres también sus vacunaciones, ¿no? Sus vacunaciones frente a la tosferina. Entonces, ese refuerzo quizás sea importante. La tosferina es una de esas enfermedades frente a la cual estamos se están vacunando los niños desde que comenzó las vacunaciones en la infancia en nuestro país en el año 63-64. Ahí se empezó con la triple bacteriana, difteria, tétanos y tosferina, y también la antipoliomielítica oral. Con estas vacunas se empezó en aquel momento, luego se fueron incluyendo otras vacunas. Como hablamos antes del sarampión. Hubo un intento en la segunda mitad de los años 60 con una vacuna del sarampión, pero aquella cepa no fue bien, y se separó esa vacunación. Se cambió luego, se preparó con otra cepa, y va a ser ya luego a finales de los años
70 y en los años 80, cuando se va a incluir en el calendario de vacunación de la infancia. No en las fechas que lo hacemos, no exactamente las fechas que lo hacemos ahora, porque esas se fueron adaptando un poco a lo que se fue viendo de las circunstancias epidemiológicas cambiantes. Bueno, pues hecho el repaso, muchas gracias, Juan, por estar hoy con nosotros y un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo y encantado como siempre, Pablo. Adiós. Adiós. Buenas tardes.